Desde ayer hemos estado hablando y hemos estado aprendiendo juntos de la presencia real y viva de Cristo, tanto en el banquete eucarístico como en el banquete de la palabra. Tanto en la Eucaristía como en esta hora de la Divina Misericordia nos nutrimos de ambos banquetes. Y es especialísimo cuando tenemos la oportunidad de participar de ambos banquetes. Pero por la escasez de sacerdotes en muchas partes del mundo, a veces algunos cristianos se tienen que nutrir únicamente del banquete de la palabra de Dios. Quisiéramos tener muchos sacerdotes. Qué alegría sería que este mundo estuviera plagado de sacerdotes que llevaran el cuerpo y la sangre de Cristo a tantos rincones del mundo. Pero nosotros los misioneros hemos aprendido que es tan efectiva la Eucaristía para anunciar el amor de Dios como también lo es la palabra. Precisamente nosotros hemos recibido testimonio de la resurrección del Señor es por la palabra de Dios. Y por supuesto, en la Eucaristía tenemos la oportunidad de palpar con todos nuestros sentidos al resucitado. Quiero contarles algunas historias que nos van a ayudar a entender. Algunos de ustedes conocen los misioneros javerianos de Yarumal, precisamente aquí en el canal Televid. El padre Calixto y el padre Homer les han hablado muchas veces de Camboya. Camboya es un país en el sudeste asiático que sufrió muchísimo a principios de los años 90 con una guerra por el dictador Pol Pot. Este régimen expulsó a todos los sacerdotes, obispos y hasta llegó a asesinar a algunos. Entonces los cristianos en este país dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y la fe de estos pueblos fue sostenida en algunas regiones por el rezo del Santo Rosario, por ejemplo, o por reunirse a escondidas en pequeñas comunidades a compartir la palabra de mi Dios. Aprendimos desde ayer que esto es precisamente lo que hacían las primeras comunidades cristianas, a aprender unos de los otros en familia y compartir todo lo que Cristo les ha revelado, como bien lo meditábamos ahorita en la adoración al Santísimo. Yo he estado preocupado con respecto a la pandemia y además muchos de ustedes nos han escrito afligidos y nos dice, Padre, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mire, la Semana Santa del año 2020 como nos tocó vivirla en casa y sin poder comulgar y bueno, algunas personas ni siquiera se reunieron en familia a orar en la Semana Santa. Entonces, por esa razón, yo, ayudado de algunos de mis compañeros misioneros, he preparado un libro que nos va a ayudar muchísimo. Este libro se llama Semana Santa en Familia. Es un libro formativo porque nos enseña a preparar en un ambiente familiar, en casa, nos ayuda a aprender cómo se hace una solemne liturgia de la palabra. ¿Qué significa esto de solemne liturgia de la palabra? Es que cualquier cristiano, en cualquier parte del mundo, en cualquier casa, puede reunirse con quienes vive en torno a la palabra de mi Dios. Y es algo muy bonito. Ustedes, si se dan la oportunidad de vivirlo, van a experimentar un gozo y van a ver los frutos de la presencia viva del Señor en su palabra. Entonces, el orden de la celebración es un orden parecido al de la Eucaristía,
porque empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continuamos pidiendo perdón, escuchamos la palabra de Dios, después compartimos entre todos lo que nos dice la palabra de Dios y de ahí pasamos directamente al Padre Nuestro. Saben ustedes que no tendríamos entonces el momento de la consagración, puesto que esta es liderada en la Iglesia por quienes hemos sido ordenados sacerdotes. Pero no es que nos estemos saltando esa parte, sino que estamos expectantes, estamos esperando hasta el momento donde podamos celebrar con gozo. Entonces, hay algunas personas que en esta Semana Santa del año 2021 van a tener que celebrar la Semana Santa aún en sus casas. Algunos los harán por los medios de comunicación, pero qué bonito también que tengamos la oportunidad de reunirnos en familia, y por eso les estamos proponiendo este librito que nos va llevando poco a poco, nos va llevando en una metodología muy suave, nos va guiando con amor hacia contemplar ese misterio pascual. Es muy bonito, y si ustedes se dan esta oportunidad van a ver lo valioso que es tener la escucha de la palabra de Dios, el Señor mismo hablándonos, Él, en nuestro propio hogar. Algunas personas se ven, a veces no se sienten muy cómodas en los templos grandes, y ustedes se van a quedar sorprendidos como algunos de esos familiares más fríos se atreven a compartir algo de lo que les ha dicho la palabra de Dios en ese día. Entonces, es para que entiendan la preocupación de nosotros los misioneros. Estamos preocupados porque nuestras comunidades están muy acostumbradas a tener sacerdotes. Sobre todo nosotros aquí en América Latina tenemos, gracias a Dios, muchos sacerdotes, pero hemos tenido algunos momentos históricos y los tendremos seguramente, según los signos del tiempo presente. Llegará un momento en el que casi no haya sacerdotes. Y mucho cuidado, la fe no se puede acabar porque se acaben los sacerdotes. Más aún, la fe no podemos dejarla de celebrar porque no haya un sacerdote. Nosotros como cristianos debemos estar convencidos de que nuestra fe la debemos celebrar, que debemos compartir y escuchar juntos como comunidad la palabra de Dios. En muchas comunidades de la Amazonía, por ejemplo, en Brasil, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en muchas comunidades de la Amazonía, los sacerdotes, como son comunidades tan lejanas, mis compañeros, los misioneros, nada más pueden ir a algunas comunidades por ahí una vez al año. Y el resto de domingos, la liturgia de la palabra es liderada por los catequistas. Entonces, yo los desafío a todos ustedes. ¿Cómo es posible que los catequistas de la Amazonía colombo-peruana, brasileño, ecuatoriana, cómo es posible que ellos sí sepan cómo se celebra una liturgia de la palabra en casa y nosotros aquí en los centros no sepamos? Entonces este librito nos va a ayudar a aprender. Este libro ha sido sacado por el canal Televit y por supuesto que con unas reflexiones muy bellas, además de cada día, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, y es para esta Semana Santa que vamos a vivir juntos en la escucha de la palabra de Dios y en la contemplación del resucitado del que estábamos hablando ahorita en la adoración al Santísimo. Los invito para que de verdad como cristianos nos formemos. Vamos a tener una fe firme, una fe donde nos exijamos conocer todos los días más, una fe que también seamos capaces de compartir en nuestras familias. Si algunos de quienes viven solitos de pronto
no tienen la oportunidad de compartir con un pequeño grupo familiar la palabra de Dios, de todas maneras este libro les servirá para seguir las lecturas de cada día. Aquí ustedes encontrarán el salmo, la primera lectura, la segunda lectura, incluso el orden de la celebración en ausencia de un sacerdote. Por ejemplo, este libro para algunos hermanos seminaristas o algunos misioneros laicos que se van a celebrar la Semana Santa en lugares muy distantes. Aquí nos enseñan cómo celebrar Semana Santa en ausencia de un sacerdote. Y esto lo podemos hacer en un ambiente familiar.